Buenas tardes, para el día de hoy voy a hablar sobre el funcionamiento de los mercados financieros. En este caso tenemos tres objetivos. El primero es identificar la diferencia entre un mercado financiero y cualquier otro mercado. El segundo es identificar los actores del mercado financiero. Y el tercero, entender cómo el mercado se adapta a la demanda del entorno. ¿Por qué es importante conocer el mercado financiero? Hoy en día y a través de la globalización y a la democratización de los mercados, es muy común que todos recibamos o estemos constantemente bombardeados por información de activos, que se valorizó, que se desvalorizó, que una persona ganó, que la otra perdió. Pero es importante entender qué productos y cuál es la naturaleza de esos productos y a qué perfil de inversionista satisface. Hay productos para todos los perfiles y eso es lo que vamos a entender en esta presentación. Entonces, necesitamos entender qué es un mercado. Y en primera instancia, un mercado es un sitio físico o virtual en donde se intercambian bienes y servicios. Entonces vamos a encontrar que siempre van a haber tres actores: un actor comprador, un actor vendedor y un actor denominado bienes y servicios, que satisfacen las necesidades. Ya para adentrarnos en qué es un mercado financiero, necesitamos hacer una diferencia en qué es un activo real y qué es un activo financiero. Y comúnmente los activos reales son los que podemos nosotros identificar como más tangibles, los podemos ver. Entonces tenemos ahí que el terreno, los edificios, la maquinaria, un vehículo, por ejemplo. Entonces estos activos reales están directamente ligados con la productividad de una economía y con el progreso de una sociedad. ¿Por qué? Porque a medida de que estos activos sean gestionados de manera más eficiente, por ejemplo, si nosotros logramos que la tierra produzca de manera más eficiente y logramos especializarnos y generar una ventaja comparativa respecto de otra sociedad, pues eso le va a generar riqueza a la nación. Y los activos financieros son más activos más intangibles que mucha o en la mayoría de las veces representa son derechos sobre los activos reales. Entonces en este caso, en los activos financieros vamos a encontrar los bonos, las acciones, los derivados y otra clase de activos más sofisticados. Ahora bien, si ya tenemos claro esos dos conceptos, pues el mercado financiero no será que otra cosa que un espacio físico o virtual a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. Entonces, generalmente los mercados financieros tienen unas divisiones y subdivisiones. Encontramos el mercado de renta fija, el mercado de renta variable, los mercados bursátiles, los mercados extrabursátiles, el mercado primario y el mercado secundario. Vamos a establecer las ventajas que nos aporta a nosotros un mercado financiero o en total a los agentes que intervienen en un mercado financiero. Una primera ventaja que encontramos es la administración de flujo de caja durante el ciclo de vida de un individuo. Nosotros sabemos que el ciclo de vida de un individuo tiene inicialmente una distribución, digamos que es como una distribución estándar, un periodo ascendente, un periodo de cúspide y un periodo donde empieza a declinar. En estos primeros años, que pueden ser, por ejemplo, o lo que es más usual, de los 25 a los 60 años, es donde nosotros tenemos nuestra mayor capacidad productiva y por ende es donde vamos a generar un flujo de ingreso muchísimo mayor. Muchas veces no consumimos todo ese flujo de ingreso, sino que tenemos unos excedentes de capital. Y el mercado financiero, a través de esos productos, los que nos permite llevar esos excedentes de liquidez al mercado para rentabilizarnos y posteriormente, en los años donde la capacidad productiva cae, pues redimir esos valores y tenerlos como ingreso dentro de nuestro flujo de caja. Entonces ese mercado nos permite hacer una administración eficiente de nuestro flujo de caja. Por otro lado, tenemos la asignación eficiente del riesgo. La asignación eficiente del riesgo nos permite trasladar el riesgo de un proyecto, por ejemplo, a otro actor. Un caso específico: Ecopetrol en Colombia desea expandir su capacidad de investigación para descubrir pozos petroleros y gas natural, pero requiere una
una grandísima inversión para adelantarse el proyecto y no tiene la certeza de que ese proyecto vaya a ser exitoso. Obviamente tiene sus indicadores, tiene cierto nivel de confiabilidad, probabilidad de éxito, pero nadie sabe a ciencia cierta si va a generar los futuros flujos de efectivo. Y esta empresa no desea asumir todo ese riesgo, sino que lo quiere transmitir a otro actor del mercado. Entonces puede ir donde un banquero de inversión que le haga una estructuración, un prospecto de inversión, emitir unas acciones, es decir, transferir la propiedad de su compañía a unos accionistas que quieran asumir ese riesgo. Entonces estos accionistas compran esa emisión, esas acciones, transfieren el dinero, la compañía con este dinero lo que hace es poner en marcha ese proyecto. Si el proyecto es muy exitoso, pues los terceros, los que compraron las acciones, podrán disfrutar de un dividendo y una valorización de la acción y compensará la asunción de ese riesgo. Y otra ventaja es que nos permite realizar la separación de la propiedad y la gestión. En empresas pequeñas es muy común ver que la propiedad, que el propietario es el mismo que gestiona y toma las decisiones. El mercado financiero, obviamente, a medida que una empresa va creciendo, va a querer hacer una emisión pública de valores, el mercado le exige y lo lleva también a que la propiedad se separe de la administración. Entonces es común que para las emisiones, la estructuración, la compañía monte una junta directiva, la junta directiva nombre un agente administrador que será el director de la compañía, y de esa manera logran separar los intereses y aunar, digamos, separar los intereses de los grupos de intereses en particular, pero aunarlos en un propósito general que será el eficiente desempeño de la compañía. Tenemos una clientela, los mercados financieros tienen unos clientes, es decir, unos agentes interesados en ellos. El primero en este caso sería el sector de los hogares. ¿Cómo interviene el sector de los hogares en los mercados financieros? Pues los hogares generan unos excedentes de liquidez y tienen que tomar decisiones de inversión y financiamiento también. Entonces, el mercado financiero le permite a estos hogares que por un lado se convierten en unidades superavitarias, es decir, que tienen unos excedentes de liquidez, transferir esos excedentes al mercado, en este caso a un banco comercial, a cambio de una tasa de interés, y este agente comercial se encargará de reunir o atraer a aquellos agentes deficitarios y les transferirá esos rendimientos, esos recursos a través de otra tasa de interés. Entonces el agente financiero, el agente intermediario, lo que hará es pagar un interés a las unidades superavitarias y cobrarle un interés a las unidades deficitarias, y su ganancia será pues el diferencial de tasa. El sector empresarial es el segundo cliente del sistema financiero. ¿Cómo utiliza el sector empresarial el sistema financiero? El sector empresarial obviamente tiene necesidades de financiamiento, muchas veces acudir al sector, al mercado bursátil, en este caso a una bolsa, a una estructuración de acciones, a una emisión de acciones, es mucho más económico que valerse de una banca comercial. Entonces el sector empresarial lo utiliza de manera de atraer, o sea, por medio del sistema financiero, atrae a inversionistas que quieren invertir en su proyecto. De esta manera llegamos al tercero, que es el entorno gubernamental. El entorno gubernamental principalmente lo que hace es emitir deuda, es decir, el gobierno necesita financiar proyectos que en este momento o para iniciarlos no los va a hacer con recursos fiscales, sino que pretende captar dinero del público a través de la emisión de un bono que promete una tasa fija, y los inversionistas que vean atractivos según sus necesidades y sus perfiles de inversión comprarán este bono y el gobierno les pagará una tasa anual de rendimiento sobre este bono. Vamos a ver, de acuerdo a esos clientes, a esa diversidad de clientes, a esa diversidad de necesidades, cómo los mercados financieros se adaptan al mercado y cómo crean dinámicas con agentes y con productos y con empresas que satisfacen esas demandas de estos clientes. Por un lado tenemos que se crean o aparecen los entes de intermediación financiera, que generalmente es la banca comercial, un banco comercial que trae clientes, capta los recursos del cliente, hace un encaje posterior y con lo que queda atrae otros clientes a los cuales les hace unos préstamos y su ganancia será el diferencial de tasa. Pero tenemos otros agentes y son los bancos de inversión o los agentes estructuradores, como se conocen aquí en Colombia.
que lo que hacen es que aquellas empresas, aquellos clientes, según el número 2 de los clientes que vimos en la diapositiva anterior, que tienen necesidades de liquidez, estos bancos de inversión les proporcionan un perfil de estructuración, un prospecto para que estas empresas, por ejemplo, retomemos el caso de Ecopetrol, que requiere un capital, entonces hace una nueva emisión de acciones. Este agente, por ejemplo, en Colombia tenemos BTG Pactual, que es un agente estructurador, un banco de inversión, que hace de acuerdo a los activos físicos, al activo intangible, a su potencial, a los flujos de efectivo esperados del negocio, hace un prospecto, lo presenta, hacen unas diligencias ante la Superintendencia Financiera y la Bolsa de Valores de Colombia para que a través de la Bolsa de Valores de Colombia se pueda emitir unas acciones y los interesados en esas acciones pues las adquirirán, acciones o bonos. Y el tercero, dinámica que se da a través de esto, es la innovación financiera, que se traduce básicamente en activos derivados. Y los derivados son activos que, como bien lo dice la palabra, se derivan, es decir, que nacen de un activo subyacente o un activo principal. Entonces, por ejemplo, tendríamos una acción y sobre esa acción, sobre el movimiento de esa acción, se deriva un contrato, por ejemplo, de futuro sobre esa acción y se crea otro activo financiero. Obviamente esto nace porque a medida que se va creciendo la economía, que se dinamizan las necesidades de inversión, pero también las necesidades de financiamiento, el mercado responde de esta manera. Tenemos entonces también cómo el mercado ha respondido a la imposición del Estado, a la imposición fiscal de cobrar, es decir, en la medida que cobra dividendos sobre los rendimientos de un inversionista. Tenemos tres características rápidamente, o tres productos. Los depósitos en eurodólares, que surgen a través de una ley en Estados Unidos que imponía un tope máximo en que los bancos le podían pagar a sus inversionistas. Entonces, obviamente, la competencia, no había un valor diferenciado en cada uno de los bancos. Entonces, se crean los depósitos en eurodólares fuera de Estados Unidos, es decir, fuera de la jurisdicción y de las leyes americanas. Y estos depósitos en eurodólares empiezan a pagar una tasa mayor a la que pagaban los depósitos dentro de la jurisdicción. El segundo es el bono cupón cero. Los bonos tradicionales hacen unos pagos que antes son trimestrales, semestrales o anuales. Sobre esos pagos, sobre los rendimientos, de acuerdo a la tasa pactada, el gobierno obviamente graba esos ingresos al inversionista. Lo que se hizo con estos bonos fue llevar esos flujos que eran trimestrales, periódicos, y se llevaron a un periodo vencido, a que se redimieran junto con el principal y se hiciera la figura que fuera también el principal, es decir, como si no hubiera rendimiento. Esa es una segunda innovación. Y la tercera innovación, tenemos la inversión en empresas, para el caso colombiano. Entonces no es una manera más de evadir la fiscalidad, sino es la unión entre ese mejoramiento de la rentabilidad a través del menor pago de impuestos, junto con un, digamos, propulsor que le da el Estado, y es la inversión, por ejemplo, en economía naranja o en empresas de investigación y desarrollo para el caso colombiano. Lo que hacen es dividirle la base grave del impuesto de la renta, algunos no terminan pagando impuestos sobre la renta. Entonces los mercados financieros se adaptan, van creciendo, es decir, el sistema financiero no es el mismo que hace 20 años, que hace 30, y el que existirá en 20 años no será el mismo que tenemos hoy en día. Vamos a revisar la estructura de los mercados rápidamente. Y tenemos que existe un mercado de búsqueda directa, es decir, por ejemplo, quiero comprar un carro de segunda, voy y busco un vendedor, puede ser por Mercado Libre, y lo compro. Es decir, es un negocio face to face súper rápido. Tenemos el mercado de negociado o el mercado negociado donde interviene un broker. Entonces, generalmente esto se da en el mercado primario. Y es decir, este agente busca, por ejemplo, una emisión de acciones. Era muy similar a lo que veíamos de la banca de inversión, o de hecho lo hace la banca de inversión, y busca también unos inversionistas que quieran adquirir esas acciones. Es un mercado negociado. Un mercado de distribuidores tiene la característica de que se da en el mercado secundario extrabursátil. ¿Por qué? Porque lo que hace es que ellos compran una cantidad inmensa de títulos valores, los meten a su contabilidad, esperan que se valoricen o que los puedan vender a un valor mayor y buscan unos compradores
los venden y su ganancia pues será el spread, es decir, la diferencia entre cómo lo compraron a cómo lo vendieron. Y tenemos el mercado de subastas, que es una bolsa de valores. En este caso tenemos la bolsa de valores de Nueva York, que lo que hace es que reúne unos compradores y unos vendedores a un precio determinado, subasta las acciones. Va a hacer aquí rápidamente una explicación de por qué es importante la inversión, cómo es la relación entre la rentabilidad versus la inflación. Un gestor de portafolio, o como estamos viendo hoy en día, el reto que tenemos más grande es cómo cubrimos la inflación. Obviamente cuando necesitamos volúmenes importantes de dinero, aquí tenemos un portafolio, en este caso un portafolio de 1.2 billones, cómo se comportó en el 2019, teníamos una curva muy uniforme de rentabilidad, estábamos superando en ese momento que teníamos como indicador el indicador de la ETF y digamos que tenía una distribución normal. Esta es la rentabilidad del 2021, con corte a 31 de diciembre del 2021, tenemos obviamente que incurrimos una rentabilidad final negativa del menos 2.5, pero ¿por qué? Observemos el mes de marzo como la línea punteada anaranjada empieza a crecer rápidamente y arrancando en 1.54 que fue la inflación de ese mes, terminando en una inflación acumulada del 5.62. Permítame, ¿qué es la inflación? La inflación es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios de una economía, es decir, el incremento gradual del costo de los bienes y servicios, cada vez van a valer más, ¿sí? Y nuestro dinero siempre va a estar igual. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo la inflación sube mientras que la rentabilidad real del portafolio va cayendo en la línea verde, ¿sí? Aunque la rentabilidad del portafolio, que es la línea roja, se permanece estable, podría decir que tiene una rentabilidad del 3,5 porque es un portafolio de muy corto plazo, un portafolio de administración de liquidez. Entonces vemos como la rentabilidad real, que es lo que realmente importa, es decir, cuál ha sido la capacidad de generación de riqueza en este portafolio, por las características de este portafolio, que es un portafolio del cliente gubernamental, del agente gubernamental, tiene una rentabilidad negativa. Vemos cómo realmente se está destruyendo inflación por unas situaciones coyunturales de pandemia, de todas las medidas que tomaron de bajar la tasa de intermediación. Esta es la presentación de un portafolio, digamos cómo se distribuye, cómo se tiene en cuenta la tasa representativa de mercado, cómo se sigue indicadores de ETF, CDT 180, 130, vemos inflación, vemos la distribución y básicamente esto es lo que se hace desde el agente gubernamental. Quería traer este ejemplo para conceptualizar un poquito más los conceptos. Muchas gracias.